cuando trajo a sus hermanos a una tribu para cumplir la promesa hecha a su madre moribunda. Pensó que el mayor peligro era el padrastro que los perseguía. Estaba equivocada. El verdadero peligro estaba dentro de la tribu, una chamana celosa que había guardado un secreto durante años y esperaba su llegada. «Prométemelo, Elara», susurró su madre. Su aliento pendía de un hilo. Elara, de 19 años, sostenía con fuerza la mano fría de su madre, mientras sus hermanos pequeños, Leo y Mía, temblaban de miedo en un rincón de la habitación. Afuera, unos golpes brutales en la puerta principal de la mansión ahogaban el sonido de la lluvia. Su padrastro, Lord Valerius, esperaba la muerte de su madre para quedarse solo con la herencia y deshacerse de los niños. «Prométeme que protegerás a tus hermanos», dijo su madre con un último esfuerzo. «Llévalos a la tribu de la Piedra del Sol. Busca al jefe Kylen. Él era un viejo amigo de tu padre. Solo él puede protegeros de Valerius». En el instante en que los ojos de su madre se cerraron, la puerta se rompió con un estruendo. Elara no dudó ni un momento. Agarró a sus hermanos y se lanzó a un pasadizo secreto que su madre le había mostrado años atrás. Detrás de ellos, resonaba la voz rugiente de Valerius. «Encontrad a esos niños, vivos o muertos». Esa noche, Elara dejó de ser una dama noble para convertirse en la protectora de dos pequeñas vidas, una fugitiva casada en la despiadada sabana. Su única esperanza dependía de la misericordia de una tribu que nunca habían visto y de un antiguo recuerdo de su madre. Las semanas de huida fueron un infierno. Los vestidos de seda de Elara estaban hechos jirones, sus cabellos rubios enmarañados. El mundo cortés que había aprendido en los libros no servía de nada aquí. Cada vez que veían el humo de los rastreadores de Valerius en el horizonte, huían más profundamente hacia lo desconocido, aterrorizados. La fiebre de la pequeña Mía iba en aumento, y Leo, aunque intentaba parecer valiente, lloraba cada noche con pesadillas. Elara rezaba, apretando lo último que su madre le había dado, un extraño collar con el nombre de la tribu grabado. Finalmente, cuando sus esperanzas se agotaban, vieron unas rocas gigantescas que brillaban bajo el sol, las tierras de la tribu de la Piedra del Sol. Pero lo que creyeron que era la salvación fue el comienzo de un nuevo cautiverio. Los guerreros de la tribu los rodearon en segundos. Las frías puntas de las lanzas apuntaban a los tres hermanos. Los arrastraron ante el jefe de la tribu, Kylen. A pesar de su juventud, Kylen era un hombre imponente, con una profunda autoridad en su rostro y una pena gélida en sus ojos. «Mi madre nos envió», susurró Elara. «Huimos de Valerius. Por favor, ayúdenos». Kylen, en lugar de responder, alargó la mano hacia el collar que Elara llevaba al cuello. En el momento en que lo vio, su expresión impasible se transformó en un odio inquebrantable. Le arrancó el collar del cuello. «¡Mentirosa!», rugió. Levantó el collar para que toda la tribu lo viera. «Este símbolo», dijo, «es el símbolo de quien traicionó a nuestros ancestros, de quien maldijo nuestras tierras. Arrojadlos al foso». Elara estaba conmocionada. La última esperanza que su madre les había enviado para salvarlos resultó ser su sentencia de muerte. Elara y sus hermanos fueron encerrados en una choza húmeda. La fiebre de Mía empeoraba con el miedo y el frío. Aunque Elara suplicaba a los guardias por agua y mantas, nadie se acercaba a los malditos. Horas después, la entrada de la tienda se abrió y entró la anciana chamana de la tribu, Sola. Los ojos de Sola brillaban con sabiduría, pero también con una astucia despiadada. Examinó a Mía. «La niña tiene un espíritu maligno dentro», dijo. «La sombra de tu traición la está envenenando». «¡No!», gritó Elara. «Es una enfermedad común. Mi padre era médico. Él me enseñó. Permítanme. Puedo curarla». Sola se detuvo un instante ante esta respuesta inesperada. Que esta chica, maldita, tuviera conocimientos médicos era una amenaza para su autoridad en la tribu. Sola fue a ver al jefe Kylen. «La chica dice que puede curar el espíritu de la niña», dijo, con una falsa preocupación en su voz. «Pero podría ser la magia negra de Occidente. Debemos conocer sus verdaderas intenciones». Sola tenía un plan siniestro en mente. Kylen podía oír los dolorosos gemidos de Mía. Su corazón estaba en un dilema ante esos niños inocentes.
¿Debían estos niños pagar por la traición de su madre? Finalmente, tomó su decisión. Hizo traer a Elara ante él. «Te permitiré curar a tu hermana», dijo Kellen. Su voz era dura, pero con una condición. «Pasarás la prueba de justicia de la tribu. A medianoche, caminarás por el sendero de fuego. Si los espíritus te consideran inocente y no te quemas, tú y tus hermanos seréis nuestros huéspedes. Pero si te quemas, será la prueba de tu traición, y el destino de los tres quedará sellado en ese instante». Elara se quedó paralizada de terror. El sendero de fuego era un ritual mortal, caminando sobre brasas ardientes, del que nadie había salido con vida. Para salvar a sus hermanos, tenía que caminar directamente hacia esta trampa mortal, tendida por Zola. Las brasas preparadas para el fuego de la justicia estaban tan calientes como la sonrisa triunfante de Zola. Elara fue llevada al centro de la plaza. Sus hermanos, Leo y Mia, eran sostenidos por dos guerreros, y la débil tos de Mia se perdía en el murmullo de la multitud. Kaylen estaba de pie junto a su padre, su rostro tan inexpresivo como una máscara de piedra. Pero sus ojos no se apartaban de Elara ni por un instante. Cuando Zola comenzó a entonar el canto ritual, la mente de Elara estaba en un capítulo que había leído en las notas médicas de su padre: tratamiento de quemaduras y aislamiento. Su padre, al tratar a víctimas de quemaduras graves, usaba un barro arcilloso y aceitoso rico en silicato de aluminio, recogido del lecho del río, para aliviar el dolor y prevenir la infección. Este barro creaba un escudo temporal contra el fuego. Con un último esfuerzo, Elara gritó: «Mi hermana se muere», dijo, su voz temblando. «Ya que voy a morir, permitidme ungir su frente con el barro de los ancestros por última vez para curarla». Esta era una petición sagrada que la tribu no podía rechazar. Zola apretó los dientes con rabia, pero el jefe asintió con la cabeza. Los guardias trajeron el cubo de barro gris y aceitoso que se guardaba junto a la choza de Elara para los rituales de curación. Elara caminó hacia su hermana y dibujó una señal de barro en la frente de Mia, pero mientras lo hacía, había cubierto las palmas de sus manos y las plantas de sus pies con esa gruesa capa aislante de barro, sin que nadie se diera cuenta. Kaylen fue el único que se dio cuenta de lo que Elara estaba haciendo. Esta jugada inteligente y audaz resquebrajó el muro de dudas en su corazón. «¡Camina!», rugió Zola. Elara, sin apartar la mirada de sus hermanos, dio su primer paso sobre las brasas. El dolor era insoportable, pero el barro le estaba dando esos segundos vitales. No gritó. Con cada paso, caminó pensando en el rostro de Valerius, en el odio de Zola y en la promesa que le hizo a su madre. Cuando llegó al final del camino y se desplomó desmayada a los pies de Kellen, un silencio sepulcral se apoderó de la tribu. Era un milagro. Los espíritus habían protegido a la chica maldita. El plan de Zola había fracasado de la manera más espectacular. La milagrosa salvación de Elara trastocó la dinámica de la tribu. Ya no era una maldita, sino una misteriosa mujer tocada por los espíritus. El jefe le permitió curar a sus hermanos, con los conocimientos médicos de su padre. Elara bajó la fiebre de Mia y vendó las heridas de Leo. Kaylen venía a visitarla todos los días. Ya no actuaba como un guardián, sino como un hombre cuyas sospechas habían sido reemplazadas por la curiosidad. La sabiduría de Elara, su valentía y su devoción por sus hermanos comenzaron a afectar el corazón de Kaylen, congelado durante años. Sin embargo, la intriga de Zola aún no había terminado. Ya que no pudo vencer a Elara con fuego, la golpearía en el punto más débil de Kaylen, su pasado. Zola fue ante el jefe. «Los espíritus me han hablado», dijo. «El collar que lleva la chica es idéntico al símbolo de la mujer traidora que causó la muerte de la madre de Kaylen». Kaylen quedó horrorizado al oír esta acusación. Recordaba el collar. Esa noche, irrumpió en la choza de Elara como una tormenta y le arrancó el collar del cuello. «¿Sabes lo que es esto?», gritó. «Es la marca de la mujer que traicionó a mi padre y llevó a mi madre a la muerte». «¿Eres tú de su linaje?». Elara retrocedió asustada. «No, es un regalo de mi madre. Ella me dijo que buscara a un viejo amigo de mi padre, el jefe Kaylen». Kaylen se quedó helado. «El viejo amigo de tu padre era mi padre», dijo, su voz convirtiéndose en un susurro. «Y mi madre, mientras esperaba a la tuya,
Fue atraída a una trampa y asesinada por una falsa mensajera que llevaba este mismo collar. En ese instante, ambos comprendieron la terrible verdad. La madre de Elara también había sido una víctima. Había una verdadera traidora que había usado el collar y había enfrentado a las dos familias. Y esa traidora había estado escondida en las sombras, dentro de la tribu, durante años. Kailen miró a Elara. Ya no veía a una enemiga, sino a su única aliada, víctima de la misma traición. Kailen y Elara estaban ahora unidos por un único propósito: desenmascarar a la verdadera traidora, Zola. Sabían que el poder de Zola provenía de la influencia que tenía sobre el jefe, el padre de Kailen. Si lograban abrirle los ojos al jefe, el imperio de Zola se derrumbaría. Elara trazó el plan. Usaría sus conocimientos médicos como un arma. Conocía el té de hierbas especial que Zola le servía al jefe cada mañana para darle fuerza. Elara le dijo a Kailen que añadiera en secreto a la infusión de su padre una hierba inofensiva que fortalecía la memoria, pero que también inducía sueños. Esa noche, el jefe se despertó de pesadillas que no había tenido en años. La terrible noche en que murió su esposa, el rostro de la traidora. Pero el rostro no era el de la madre de Elara, sino un reflejo del rostro de Zola en su juventud. El jefe se despertó lleno de sospechas. Mientras tanto, Zola decidió jugar su última carta. Secuestró a los hermanos de Elara y la convocó al lugar más peligroso de la tribu, el Paso de la Serpiente. Su objetivo era silenciar a Elara y su secreto allí para siempre. Elara fue sola a la trampa, pero Kailen, llevando a su padre consigo, la había seguido en secreto. En el Paso de la Serpiente, Zola y Elara se enfrentaron. «Fui yo quien robó ese collar», confesó Zola. «Yo tendí la trampa a la madre de Kailen, y ahora te destruiré a ti». Justo cuando estaba a punto de atacar a Elara, el jefe y Kailen aparecieron. «Lo he oído con mis propios oídos, traidora», rugió el jefe. Zola, en un último acto de desesperación, tomó como rehén a la hermana de Elara, Mia. Pero Elara ya no era esa chica asustada. Con la fuerza de la promesa que le hizo a su madre, se abalanzó sobre Zola. Ambas rodaron hasta el borde del precipicio. En el último segundo, Kailen logró agarrar la mano de Elara. Zola, sin embargo, cayó gritando a la oscuridad. Ese día, Elara no solo había salvado a sus hermanos, sino también el pasado de Kailen y el futuro de la tribu. El jefe se disculpó con Elara frente a su pueblo y la llamó hija. Elara había cumplido la promesa hecha a su madre. Había encontrado para sus hermanos una tribu, un protector y un hogar. Y en ese hogar, al lado de Kailen, había encontrado también su propio amor.